Juan Pablo Quintero, legislador provincial. Lo he escuchado en los últimos días con posturas firmes sobre el nombramiento de familiares en el Estado, ¿no? Sí, efectivamente. Buen día, en primer lugar. Nosotros presentamos, reflotamos proyectos de ley que en Córdoba hace muchísimo tiempo que están presentados, pero que se cajonearon, que tienen que ver con cuestiones más de fondo que exclusivamente este decreto presidencial, que lo que ha hecho tanto ruido y ha puesto el tema en la mesa, que es la cuestión esta del nepotismo, los familiares en el Estado, que en el caso del Gobierno Nacional afectó a los, o incluye a los familiares directos de quienes son ministros. Nosotros creemos que Córdoba necesita una ley más de fondo, que es un código de ética pública, en el que se marquen absolutamente claras cuáles son los límites en la discrecionalidad del nombramiento de funcionarios a nivel general. Y también yo avanzo en un proyecto de ley que es la declaración jurada de intereses. Tenemos la declaración jurada patrimonial de bienes y la declaración jurada de intereses, que abarcaría a todos los funcionarios de cualquier estamento del Estado, en cualquiera de sus niveles, en el que nosotros deberíamos declarar como funcionarios quiénes son los familiares que tenemos en distintos estamentos jerárquicos, a los efectos de evitar posibles conflictos de intereses en el futuro. Por ejemplo, yo soy abogado, sería bueno que quienes somos abogados, digamos, si estuvimos patrocinando alguna o fuimos apoderados de alguna empresa prestadora de un servicio público o proveedora del Estado, porque después se pueden dar estas cuestiones. Me parece que eso avanzaría mucho. El gobierno provincial nunca ha querido discutir, hay proyectos de innumerable cantidad de legisladores respecto a esto, nunca lo quiso tratar, me parece que este es el momento de tratar, para que no nos quedemos en gestos espasmódicos de un momento en el que la sociedad pide gestos, en la que me parece que está muy bien. Los medios toman el tema casi como una moda. Exactamente. Pasa una semana, 10 días. Y otra noticia nos tapa esta y queda. Entonces creo que, digamos, si este tema nosotros nos damos cuenta que es, para la sociedad es sensible, creo que tenemos la obligación de ir más al fondo de la cuestión y atacarlo y abordarlo, básicamente sin hipocresía. Yo en esto tengo un concepto muy claro, Eduardo, y quiero decirle cuál es. Yo creo que el parentesco bajo ningún punto de vista puede generar un privilegio, pero tampoco puede operar a modo de condena. Digamos, porque me parece que se cae en una situación absolutamente injusta. El tema de la injusticia de esto, suponte, vos sos mencionado, vos fuiste vocal en el ERCEP. Sí, fui director del ERCEP. Fuiste director del ERCEP. ¿Tenías secretario? Tenía 2 personas que trabajaban. Perfecto, 2 personas que trabajaban con vos. ¿Qué pasa si vos joven, pero si fuese un poco más grande y llevas un hijo a un cargo de eso, o un sobrino? O vos necesitas una persona que te va a manejar la agenda, necesitas un tipo de absoluta confianza. Sí, y capacidad, porque uno seguramente lo busca por la confianza y por la capacidad. La capacidad y la confianza, porque estás manejando agenda, gente. Claro. Entonces vos por ahí recurrís a un familiar. No me parece mal. Por eso, Eduardo, creo que la discusión hay que hacerla no se trata de nombrar 47. Pero por eso hay que dar la discusión sin hipocresía, porque el problema es cuando el único requisito que reúne una persona para trabajar en la administración pública es ser pariente de. Ahí estamos en un problema. Ese es el problema. Ahí estamos en un problema. Por eso creo que hay una discusión que hay que darla seriamente, con sensatez, a largo plazo, no hacer estas cuestiones que rápidamente quedamos bien con la gente y después quedan en el olvido. Por eso me parece que es importante que debatamos estas cuestiones. Es como decís vos, tampoco... pero cuando yo te digo la declaración jurada de intereses, ahí nosotros vamos a ver, porque vos lo vas a tener, porque son públicas, las declaraciones juradas tienen que ser públicas, entonces uno va a poder meterse desde un vocal del Tribunal Superior de Justicia, un gobernador, un ministro, un secretario, hasta un director de la ERCEP, va a poder blanquear, y si se llevó a su hijo o su hija de secretario, lo tendrá que explicar y verá si hay conflicto de intereses, verá si éticamente corresponde, si no corresponde. Me parece que es una discusión profunda que hay que darla, y me parece que es el momento de darla. Algún momento hay que plantearla y ponerla en la mesa. Sí, es un tema subsidiario y de un tema mayor, que es el nombramiento de personal en el Estado, ¿no? Sí. Que es una cosa que hay que manejarla cada vez con más prudencia, porque no puede ser el Estado una cosa elefantiásica, crecer. Bueno, por eso me parece que, siempre cuando se plantea... Luis Juez se lo cuestionó en su momento por el manejo del nombramiento de alguna... Luis siempre tenía situaciones, confrontaba esto, pero se le criticaba el nombramiento de personal en la municipalidad. Yo creo que, sinceramente, después de
nosotros vamos a cumplir 15 años del triunfo del 2003 y 11 de que nos fuimos del gobierno. En el 2003 fue, exactamente. Y la verdad que eso fue más un mito que una realidad, instalada inteligentemente por el PJ. Hubo parte de realidad, no lo niego, probablemente la política de recursos humanos será uno de los temas que a lo mejor tenemos que replantear. No se podría manejar en el 2018 como lo que sucedió en el 2003, eso está claro, son momentos históricos distintos, cada cuestión hay que moverla, cada cuestión hay que verla en el momento determinado. Soy por eso, tranquilo con el planteamiento del tema. Por eso me parece que se está planteando de manera seria, porque cada situación hay que verla en el momento histórico en el que sucedió, pero yo soy un acérrimo defensor de la gestión 2003-2007, pero absolutamente, sí, claro, no, bueno, porque creo que exactamente, y también con las autocríticas que conlleva esa cuestión. Bueno, Juan Pablo, ayer vino Macri, juez no fue. No, yo no le veo ninguna situación extraña a la no presencia. Macri vino a cumplir una función netamente institucional, absolutamente su carácter de presidente, con quienes son funcionarios, diputados. Hoy juez no tiene un cargo de funcionario, aunque está latente su designación en el Ejecutivo Nacional, hoy no lo tiene. Y yo la verdad que no le pregunté específicamente el motivo de su ausencia, pero yo con lo que lo conozco, después de tantos años de trabajar y caminar junto en la política, yo sé que es una persona que en eso se maneja con absoluta prudencia y no debe haber querido incomodar o querer con su presencia generar esta suspicacia de que está ahí porque está esperando, porque también está ese tema, está esperando que lo nombren. Yo lo conozco, pues no está esperando que lo nombren, no está esperando un cargo para hacer política. Nosotros estamos haciendo política, hemos tenido en la última semana, desde que el juez volvió de sus vacaciones, que quiero decir que fue hace poquitos días, que inclusive viene de la Embajada de Ecuador, de despedirse de quienes fueron las personas que trabajaron con él. En Ecuador. Sí, y donde ha dejado con la gente que ha trabajado, que es lo que a nosotros nos interesa de lo político, el mejor de los recuerdos de lo humano y de lo funcional, con lo cual me parece que él ha cerrado ese ciclo que tenía que cerrar, y hemos estado hablando y hemos estado trabajando, y le diría que hemos estado en una semana de trabajo más intenso que en los últimos 2 años, que lo tuvimos tan lejos de Córdoba. Nosotros, como referente de este espacio, tenerlo juez en Argentina y en Córdoba para nosotros es absolutamente importante, porque bueno, yo escuchaba su introducción en esto de las candidaturas que se vienen y del trabajo político. Uno evidentemente está en el espacio que creemos que va a gobernar Córdoba en el 2019, que va a gobernar la ciudad en el 2019, que va a gobernar un montón de municipios en la provincia en el 2019, y para ese trabajo, creo que tenemos que trabajar mucho, mancomunadamente de cara a la gente, y bueno, y en esa tarea estamos trabajando, y trabajando mucho. Le vamos a dar paso a Joel. ¿Qué tal, legislador? ¿Cómo le va? Joel? ¿Cómo va? Recién hablaba de gobernar la provincia. Hace un mes se dio una particularidad. El gobernador dejaba sus funciones, no estaba el vicegobernador Martín Yardora, obviamente por su nuevo rol a nivel nacional, y quedó al menos por unas horas como titular del Ejecutivo el representante del Poder Judicial de la provincia. Se está hablando, al menos por los pasillos de la legislatura, de la posibilidad de tener una propia ley de acefalía para establecer cómo es el orden, o simplemente se va a seguir adhiriendo a la ley nacional. No, a ver, primero no fueron horas, fueron 5 días. Los que, porque un vocal del Tribunal Superior. Del Tribunal, que ni siquiera el presidente, porque la presidenta estaba de vacaciones también, era el doctor López Peña, que se tuvo que hacer, exactamente, vocal de fe, que se tuvo que hacer cargo del Poder Ejecutivo. Y ahí yo inmediatamente presenté un proyecto que ya está presentado, ha tomado estado parlamentario y seguramente va a ser debatido en comisiones, que es una ley de acefalía provincial para que no se tenga que acudir a esta cuestión de que, porque ahora la línea sucesoria por la Constitución está muy corta, es el gobernador y el presidente provisional de la Cámara, de la legislatura, del unicameral. Entonces no hay más, son 2 y se tiene que acudir inmediatamente a un vocal del Tribunal Superior de Justicia, cuando en realidad Córdoba tiene autoridad de la Cámara, la unicameral tiene autoridades que son doblemente electas. Nosotros somos elegidos para ocupar nuestra banca por la gente, y después somos elegidos entre nuestros propios pares para ser autoridad de Cámara. Yo soy vicepresidente de la Cámara, yo tengo una
de las vicepresidencias de la Cámara. Entonces el proyecto apunta a que la línea sucesoria sea absolutamente clara, en ausencia del gobernador, el presidente provisorio, sino el vicepresidente, o los presidentes, o vicepresidente primero, vicepresidente segundo, que es como corresponde, y no tener que delegar en el Poder Judicial, que no tiene absolutamente nada que ver en su esencia y en su cuestión con lo que son las políticas de manejo del Ejecutivo, tengan que acudir en reemplazo de alguna autoridad electa. Bueno, me parece que eso se va a discutir, creo sinceramente que va a salir, que vamos a llenar ese vacío legal que estaba dando vuelta. Yo decía, medio en broma, medio en serio, que ya después de 18 años no pueden ni siquiera organizar las vacaciones, porque si sabían que el gobernador se iba y tenían que organizar las vacaciones, que vean quién va a quedar a cargo del Ejecutivo. Fueron 5 días, no fue poco. Afortunadamente no tuvo que intervenir en ninguna situación, porque lo hubiese puesto en una situación muy complicada a quien intervenía del Poder Legislativo, porque podía firmar decretos en el Ejecutivo y después resolver alguna cuestión, eventualmente en el futuro, como miembro del Poder Judicial. Y era una situación grave que creo que la vamos a subsanar, creo que se va a esa discusión y va a quedar ese tema por lo menos resuelto desde una ley. El 1 de febrero, el día de la apertura de las sesiones ordinarias, ¿te preocupaste por la salud del gobernador? No, en realidad me preocupé por una persona que la pasó, que me di cuenta que estaba pasando un momento verdaderamente malo, porque uno no sabe en ese momento. Yo soy abogado, no soy médico, y yo... el gobernador lo tenía muy de frente y quienes estaban a su lado no tenían la posibilidad de verlo como lo estaba viendo yo, y en un momento nos dimos cuenta que se puso blanco como un papel y extravió su mirada y no podían darse cuenta quienes estaban al lado, que en un momento empezó a tambalearse. Yo creí que bueno, evidentemente se bajó la tensión, tuvo un cuadro de lipotimia, una hipoglucemia, una cuestión de esta. Bueno, yo no soy médico para explicarlo bien, pero me di cuenta que se estaba cayendo y me levanté a decirle... A ver, la sesión inaugural siempre es muy formal, en la que reina un silencio absoluto, hay una formalidad, nadie se para de su banca, y cuando la gente se dio cuenta que, la verdad que a todos nos parecía que la voz se le había ido y que le faltaba un trago de agua, entonces ahí le hicieron la pausa y no era eso, y cuando me di cuenta, sí, por supuesto, saltamos rápidamente, como lo haría cualquier persona. Porque a mí lo que después me llamó la atención... agradeció la diputada y esposa del gobernador. Sí, ¿no? bueno, pero, a ver, en realidad son momentos tensos para todo, y la diputada nacional es nada más y nada menos que su esposa, su mujer, y entre broma, y yo le decía, hay que cuidarlo un poco más, el agradecimiento, pero en realidad uno tuvo una cuestión absolutamente de lo que le surge hacer cuando ve que alguien está mal, y es pararse para decir, agárrenlo, que se cae, porque la verdad que era así, porque no tuvieron oportunidad. Pero bueno, lo que más me llamó la atención fue que llamara la atención el gesto. Eso fue lo más llamativo, porque dice, bueno, vos que lo criticas tanto, y bueno, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. La verdad obviamente, que yo pasé un momento complicado. Bueno, afortunadamente fue un cuadro que rápidamente lo pasó y pudo terminar su discurso, que es lo que todos queríamos, ¿no? La última, para ir cerrando la nota, Schiaretti ya está en la cancha, ¿sí? Ya está prácticamente definido que es el candidato del PJ y de Unión por Córdoba. Cambiemos tiene un listado. ¿No es darle ventaja eso al peronismo? Siempre que ¿Cuándo tiene que estar el candidato de Cambiemos en la cancha? No, yo creo que la especulación política que todos estamos haciendo, porque en esto, como no tenemos una ley clara que diga cuándo son las elecciones, que también nos hubiese gustado que pudiéramos en la reforma política tener fecha de elecciones fija, para ya tener reglas un poco más de juego clara. Todos están diciendo que en mayo, junio, primera semana de junio más tardar del próximo año van a ser las elecciones provinciales. En ese lugar, el ministro Mazzei nos dijo el martes que la ley le da la posibilidad al gobernador de anunciar la fecha de las elecciones hasta el 1 de marzo. Hasta el 1 de marzo próximo. Sí. Y ese día lo va a hacer. Bueno, probablemente. Y probablemente si eso es así, la elección seguramente puede ser en el mes de junio, según lo que están especulando todos. Si es en junio, yo sinceramente creo, si es en mayo, junio, creo que una vez que termine el Mundial, los mundiales marcan una bisagra también en lo político, ¿no? Hasta, sin duda. Digamos, porque vamos a hablar de 2 meses de política, vamos a un mes nada más que vamos a tener nada más que una pelota de fútbol en la cabeza, porque así, nos guste o no nos guste. Sí, claro. Y a partir de la pitada final del día que Argentina termine su participación en el Mundial, que esperemos que sea el último día del Mundial con el éxito, que todos como futboleros lo esperamos, a partir del día siguiente empezamos a hablar se lanza la campaña en Córdoba. Y la ventaja que usted me dice, Eduardo,
Está claro, son los que están gobernando, siempre tienen una ventaja, tienen la ventaja de la fecha. Ellos saben cuándo va a ser, ellos la pueden estirar, la pueden acortar de acuerdo a sus intereses, por eso me parecía también importante evitar esta especulación, para evitar estas ventajas, estas cuestiones que se juega con esta pequeña ventaja. Y nosotros desde Cambiemos, bueno, Cambiemos es un espacio que está constituido por varias fuerzas políticas. Si usted me pregunta a mí, el radicalismo va a tener su candidato, válidamente van a dirimir quién es entre ellos. El Frente Cívico, el PRO, puede tener también y va a tener seguramente su candidato. El Frente Cívico tiene su candidato, que es juez, que nunca se ha bajado de su propia aspiración de ser candidato a gobernador. Eso implica que tendremos candidato a gobernador del Frente Cívico, tenemos candidato a intendente del Frente Cívico, tenemos candidato en los pueblos del Frente Cívico como candidato, y después nos tenemos que sentar en una mesa. Nosotros, yo le anticipo a usted que nosotros vamos a dar una fuerte discusión, un debate legislativo respecto a que se reglamenten las PASO provinciales. Creemos que es una herramienta, el oficialismo quiere ir con la doble candidatura, que los candidatos a gobernadores también puedan encabezar la lista de diputados provinciales. Sí, claro. Pero también es cierto que nosotros tenemos un informe de aquella comisión de expertos, de notables en su momento, en 2007, sí, claro, que nos exigió la dirigencia política casi a manera de reclamo o de exigencia, un reclamo a manera de exigencia, que pongamos reglas de juego claras y que le simplifiquemos las cuestiones a la gente. Nosotros no podemos ir con 25 candidatos a gobernador el año que viene, que puede suceder cuando se den esta doble candidatura, con lo cual es imprescindible que haya un sistema de paso. Sería muy saludable para Córdoba que haya paso, y ahí nos solucionaría un problema también probablemente al PJ, que le puede solucionar la cuestión. Digamos, entonces, cuando hay más de un candidato en una fuerza política, no hay que asustarse, no hay que tenerle miedo, no hay que tomarlo como, esto están todos peleados, porque no necesariamente que las aspiraciones pueden derivar en peleas, sino todo lo contrario, pueden derivar en un proceso interno que fortalezcan a un espacio como Cambiemos, que es nuevo, en el que nos estamos conociendo, en el que nos estamos caminando, en el que nos va bien, tenemos serias posibilidades, y bueno, lo dirimos o por las PASO o por un sistema de interna que evaluaremos todo. Usted planteaba al principio del programa quién puede ser uno de los candidatos a intendente, Lava que puede ser, lo de Loredo puede ser, este espacio va a tener un candidato a intendente, sin duda. Nosotros ¿Está anotado ahí, Juan Pablo? Sí, claro, por supuesto, Eduardo, porque yo le decía recién, nosotros gobernamos la ciudad en el 2003-2007, y yo creo que quien dejamos que tenía que gobernar inmediatamente se fue a trabajar con el kirchnerismo, y nosotros quedamos con un círculo que no nos ha cerrado. Como Frente Cívico, digo, ese círculo de cerrar la gestión 2003-2007, nosotros lo tenemos que cerrar. Y la verdad que hay que reivindicar lo que hicimos bien, hacer la autocrítica, y estaremos en la pelea. Por supuesto que vamos a estar en la pelea. Con reglas de juego, claro, nadie se tiene que poner mal, nadie se tiene que molestar. Y después veremos cómo hacemos un proyecto, de qué manera lo sintetizamos de la mejor forma posible y cómo lo llevamos a la sociedad para que podamos quedarnos con retener la ciudad de Córdoba y por supuesto ganar la provincia. La clave para el 2019 es que desde Cambiemos, independientemente de lo que haga Schiaretti, si especula con la fecha, si tiene ventaja o no tiene ventaja, yo creo que el año que viene la sociedad va a expresar que quiere un cambio, sin ningún lugar a duda. Y en nosotros está ser la síntesis de eso que necesita la gente.